La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura le dan la más cordial bienvenida a su 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Muy buenos días a todos. Nosotros somos diplomáticos de la Embajada de Rusia en México. Mi nombre es Vadim y mi colega es Eugenio, es agregado cultural de nuestra embajada. Y hoy vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, sus causas, su dinámica y sus consecuencias. Muchas gracias. Entonces, ya empezamos. Eugenio, te quisiera preguntar, ante todo, ¿cómo empezó? ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron al inicio de esta guerra más grande y más sangrienta en la historia del mundo? Muchas gracias, Vadim, por esa pregunta. Quizá es la más importante de todo porque es la cuestión de la que tenemos que aprender, sacar lecciones históricas para no repetir esos horrendos eventos. Pero ante todo me gustaría comentar que ¿por qué estamos hablando de este tema? Es que este año celebramos el 75º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria, que es la parte central de la Segunda Guerra Mundial. Y el año pasado celebramos el 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Así que estamos viviendo unos aniversarios históricos y es tiempo de acordarnos de estos temas. Pues, ¿por qué empezó la guerra? ¿Qué acontecimientos conllevaron estos actos bélicos? Hoy a menudo se culpa a la Unión Soviética, en igual medida que a la Alemania nazi, de desatar la Segunda Guerra Mundial. Pero a los partidarios de este punto de vista se les escapa que la Unión Soviética, de hecho, fue el último país en Europa en hacer un pacto, hacer un acuerdo con la Alemania nazi. Tuvimos que hacerlo solamente después de que se terminaron las negociaciones con los europeos, con París y con Londres, con quienes queríamos hacer un pacto de ayuda mutua. Y para aquel entonces Londres y París y otros países como Polonia, por ejemplo, ya habían hecho sus acuerdos sobre la no agresión con la Alemania nazi. La Unión Soviética tuvo que hacerlo para no quedarse involucrada en una guerra de manera inmediata. Y el primer país que hizo un pacto con Alemania fue Polonia en 1934. Luego, la Unión Soviética se daba cuenta de la amenaza nazista en Europa, en todo el mundo. Por eso, a lo largo de todos los años 30, la Unión Soviética estaba proponiendo crear un sistema de defensa colectivo en Europa y en el mundo. Entonces, ¿y cuál fue la política de potencias europeas, es decir, de Europa Occidental? ¿Cómo ellos reaccionaron? ¿No se enteraban de la amenaza nazi? Ellos sí se daban cuenta, pero estaban persiguiendo sus intereses nacionales, es que querían hacer chocar frente a frente a dos regímenes dictatoriales, según su punto de vista, la Alemania nazi y la Unión Soviética. Y de hecho es una pregunta interesante porque los ponen en igual medida a estos dos países, estos dos regímenes políticos. Es que desde el punto de vista, es una pregunta filosófica más bien, desde el punto de vista de la filosofía liberal, el actor que hace historia, el sujeto del escenario histórico es un individuo, es decir, una persona suelta. Pero en cuanto al comunismo, los comunistas creen que el actor histórico es la clase,
las clases sociales. Y los nazis, la ideología nazi considera a ese sujeto histórico a la nación. Entonces, la clase social y la nación son grupos colectivos. Y por otra parte tenemos a un individuo. Por eso, para la filosofía liberal, comunismo y nazismo es lo mismo. Pero ellos sí se daban cuenta en el occidente de la amenaza nazi, pero querían resolver ese problema con otras políticas, con otras medidas. Lo que hicieron fue la llamada política de apaciguación al agresor. En este caso es el régimen de Hitler en la Alemania nazi. Primero, como saben nuestros espectadores, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó atada con muchas restricciones por parte del Tratado de Versalles. Y no tenían su ejército, no podían desarrollar armamentos, ni todo porque les echaron toda la culpa de haber desatado la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, en 1935, Hitler está restaurando el ejército alemán, está restableciendo la fuerza aérea alemana, y con un acuerdo con los británicos se les consiente hacer un incremento en la marina de guerra nazista, la Kriegsmarine. Luego, con esa triada de Kriegsmarine, la Wehrmacht y Luftwaffe, ellos inician el camino de buscar, de conquistar Lebensraum, es decir, espacio para vivir para los alemanes. En 1935 hacen un referéndum en la provincia de Saar y hacen que este territorio vuelva a la soberanía alemana. Después, en 1936, restauran su control sobre la región de Renania, que era un área desmilitarizada. Y de hecho, lo curioso es que los franceses, la diplomacia francesa, pedía a sus colegas británicos que intervinieran, pero no hicieron caso en Londres a estas peticiones, y de hecho Hitler más tarde admitía que si alguien le habría dicho que no, entonces él no haría nada, pero él vio que le dejan hacer cualquier cosa, y entonces esto lo entusiasmó, ¿no?, en seguir su política expansionista. Entonces ahora con la región de Renania, Alemania salía a la frontera con Francia. En 1937 Alemania interviene en la Guerra Civil Española. En 1938 anexan Austria, y en septiembre, el 30 de septiembre de ese mismo año, hacen la notoria conspiración, Tratado de Múnich, que da la luz verde para la desmembración de Checoslovaquia. Entonces, que fue el punto, que fue la culminación, según entiendo, de estos esfuerzos nazis de ocupar, de hecho, ¿no?, a Europa. Bueno, sí, para ese tiempo ya casi todo el continente europeo estaba sirviendo a los intereses nazis. Y de hecho, lo curioso de la Checoslovaquia es que ese país tenía un sector de armamentos, sector de la defensa, uno de los más fuertes en Europa. Y con esto daban a la Alemania nazi más fuerzas como para hacer chocarlo con la Unión Soviética. Entiendo. Entonces, y tú has mencionado la Guerra Civil Española. ¿Podrías desarrollar un poco sobre el papel de la Unión Soviética? ¿Cómo reaccionó viendo a las acciones nazis en Europa
y pues en particular sobre su participación y su ayuda a los españoles, a los republicanos. Sí, una pregunta muy buena. ¿Por qué la Unión Soviética estaba determinada a hacer frente al nazismo, no solamente con llamamientos de crear un sistema de defensa, sino demostró con acciones que está en contra de la propagación de esta ideología, de este régimen político? La Guerra Civil Española está en 1936 y de inmediato los regímenes fascistas de Italia y de Alemania intervienen del lado franquista, es decir, de los fascistas españoles. Al mismo tiempo, Londres y París declaran su neutralidad, pero era una neutralidad entre comillas que desataba las manos a los franquistas, porque declararon un embargo de suministros de armamentos, pero mientras que ellos no respaldaban, no ayudaban a los republicanos españoles, los franquistas recibían apoyos materiales y con fuerza viva, con todo por parte de los fascistas europeos. Entonces, viendo eso, la Unión Soviética determina apoyar a los republicanos, no participar en esa neutralidad que anunció París y Londres. Y resultaba una situación muy curiosa. Por una parte tenemos a las democracias europeas, democracias bien maduras como Francia e Inglaterra, y por otra parte tenemos, según el punto de vista de los políticos occidentales, un régimen dictatorial de la Unión Soviética. Y entonces es la Unión Soviética quien se echa para apoyar a la joven democracia española. Y eso todo fue porque en el occidente ellos les daba miedo de que España se volviera comunista, pero no era el caso, de hecho, porque el Partido Comunista en los años 30 en España no era la fuerza predominante. Socialdemócratas sí, pero no eran comunistas. Es decir, con eso, por sus temores, por sus intereses nacionales, dejaron desgarrar todo un país europeo, lo dejaron en las garras del fascismo, como 2 años más tarde lo harían con Checoslovaquia. De hecho, hablando de esa contraposición, por un lado tenemos esta política de apaciguación a Hitler y por otro lado los intentos de crear un sistema de defensa colectivo por parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética sí hizo algo en esta dirección. Hicieron un pacto de ayuda mutua con Francia en 1936 y con Checoslovaquia. Pero Francia, como sabemos, no ayudó a Checoslovaquia, al revés, pero bueno, lo más importante es que este acuerdo no pudo funcionar, por la postura de los polacos. Porque polacos, ellos participaron en la desmembración de Checoslovaquia en 1938-39. Ellos se hicieron con una porción de tierras eslovacas. Además, los polacos se negaban a dejar pasar, en caso de una amenaza bélica, dejar pasar por su territorio a las tropas soviéticas para que el ejército rojo pueda ayudar a los checoslovacos. ¿Y por qué lo hicieron así? Bueno, como mencioné, por un lado, pues porque tenían sus planes expansionistas. La Polonia de Pilsudski era el primer país europeo en hacer un acuerdo con Hitler, el pacto Pilsudski-Hitler. ¿Del año? 1934. Y segundo es que hacía 20 años, durante la guerra soviético-polaca, los polacos ocuparon las tierras de Bielorrusia occidental y Ucrania occidental. En esas tierras vivía una enorme población ruso-parlante, ortodoxa, que
cuando pasaron al dominio polaco, todos los habitantes de estas tierras que no eran polacos eran relegados al papel de ciudadanos de segunda categoría, es decir, no tenían la plenitud de sus derechos. Y entonces los polacos, el régimen de Pilsudski, tenía miedo de que si deja pasar al ejército rojo, entonces esto puede provocar alguna reacción malversa, ¿no? Por eso creo que tomaron en consideración estos puntos. Ok, bien. Entonces, mientras la Unión Soviética intentaba crear este sistema de colectividad, el sistema de defensa colectiva, los países occidentales pues generalmente no hacían nada y pues, es decir, estaban firmando uno por uno acuerdos con Hitler. Y como comentaste, la Unión Soviética era el último país del continente europeo en firmar este tipo de acuerdos. Entonces, ¿por qué firmaron este tratado de no agresión tan polémico? Es muy importante que era un tratado de no agresión, porque hoy día muy a menudo dicen que era una unión, una alianza soviético-alemana. No era una alianza, no era una unión, era un tratado de la no agresión, un tipo de tratado que Alemania ya tenía con casi toda la Europa, ¿no? La Unión Soviética no quería contactar con Hitler, pero bueno, de hecho, en agosto de 1939, en Moscú se estaban celebrando negociaciones entre la Unión Soviética, Francia y la Gran Bretaña para concluir un convenio militar y un acuerdo de apoyo mutuo para contener a Alemania en caso de una guerra, ¿no? Pero estas negociaciones se estaban dilatando por parte de las potencias occidentales. ¿Por qué? ¿Se esperaban a algo? ¿O pues, ¿qué pasó? Bueno, al mismo tiempo, la Unión Soviética estaba liberando combates en Mongolia, con quien tenía un acuerdo de ayuda mutua, unos combates contra los japoneses que atacaron Mongolia. Y en agosto se estaba decidiendo el destino de Mongolia. Curiosamente, unos meses antes, los japoneses hicieron un acuerdo con los británicos que algunos historiadores denominan como el Múnich oriental, porque con este acuerdo Londres daba la total libertad, la libertad de las acciones a los japoneses, que aprovecharon para atacar a China y a Mongolia. Pero con Mongolia no pudieron hacer nada. Pero para aquel entonces no se sabía el resultado. Y en Moscú se dieron cuenta de que esta gente que mandaron, París y Francia, de hecho eran gente de segundo rango que ni siquiera tenían el derecho de firmar ningún documento. Entonces se dieron cuenta en Moscú que no querían hacer nada solamente para conocer alguna información, para delatar, ¿no? El tiempo, y entonces en Moscú el gobierno soviético toma la decisión de hacer un acuerdo de no agresión con la Alemania, no sé, porque no les quedaba otra opción. El occidente quería hacer chocar frente a frente a Alemania y la Unión Soviética, pero con este acuerdo, estos planes de las ciudades europeas, de los regímenes europeos, ya bueno, no podían funcionar. Con este acuerdo, la Unión Soviética obtuvo más tiempo para finalizar el proceso de la industrialización, para prepararse mejor para la guerra, y también, como ya mencioné, durante todos los años 30 hubo una amenaza para la Unión Soviética de tener
una guerra de dos frentes, en el occidente y en el oeste, en el este contra Japón. Después del pacto de la no agresión, el llamado pacto Molotov-Ribbentrop, los japoneses que no estaban informados sobre los planes de Berlín, ellos se enojaron y unos meses más tarde dijeron que no vamos a tener una guerra contra la Unión Soviética. Entonces, además, bueno, con este acuerdo se sacaba del peligro de holocausto a muchos judíos que habitan las tierras de Bielorrusia y Ucrania Occidental. Ahora estaban a salvo. Entonces, se firma el Tratado de No Agresión entre la URSS y Alemania. ¿Qué pasa después? Todavía tenemos dos tiempos antes de la guerra. Bueno, en 1938, Neville Chamberlain, el primer ministro británico, después de partir de Múnich, llega a Londres. Sale del avión mostrando, agitando un papelito firmado por Hitler, que ni siquiera lo vio, lo firmó sin verlo, con una promesa por escrito, pero que no valía nada, de no atacar a Alemania. Chamberlain dijo que ahora vamos a tener una paz eterna con Alemania. Pero pasa 2 años y en 1940 empieza la guerra entre Alemania y Gran Bretaña. Pero no era una guerra a gran escala, sino una guerra aérea, ¿no? Luego Hitler, casi en 2 semanas, ocupa todo el territorio francés, Bélgica, Luxemburgo, los Países Bajos. Y de hecho Stalin estaba pensando en que con ese acuerdo con los alemanes estaba ganando tiempo. Sí ganó tiempo, pero no tanto como esperaba, porque los países europeos no pusieron ninguna resistencia a Hitler. Y en 1941 ya empezó la guerra soviético-alemana. Entonces, el 22 de junio, las tropas alemanas atacan al Ejército Rojo de la Unión Soviética. ¿Nos podría dar pues, un recorrido por las etapas principales de la Gran Guerra Patria, como la llamamos en Rusia, por favor? Sí, bueno, normalmente la Gran Guerra Patria se divide en 3 etapas. La primera etapa es un repliegue del Ejército Rojo. El Ejército Rojo, por ser un ataque sorprendente y no estar preparado al 100%, no pusieron o poner resistencia y tuvieron que dejar muchas tierras. Este repliegue termina en diciembre de 1941 cerca de Moscú, con la batalla de Moscú. Y un año más tarde, en 1942, con la batalla de Leningrado. En el año 1943 inicia la segunda etapa, es decir, un viraje crucial cuando la iniciativa estratégica pasa a las manos del Ejército Rojo. Este viraje crucial se compone de la victoria en Stalingrado, en la batalla de Stalingrado, la batalla más sangrienta de toda la historia de la humanidad, la liberación de Kiev y medio camino entre esas 2 batallas, la liberación de la batalla de Kursk. Con esas 3 batallas, la iniciativa estratégica pasa a las manos del Ejército Rojo y inicia la tercera etapa, 1944-1945, es decir, la liberación del resto de la Unión Soviética, las regiones occidentales de Rusia, y la liberación de Europa. Pues sin duda, la parte más importante, la parte más sangrienta de la guerra ocurrió en el frente oriental, ¿no? Pero, ¿qué en este tiempo hacían los aliados?
¿Y por qué, entre otras cosas, tardaron tanto en abrir el llamado Segundo Frente? Bueno, los aliados que son Londres y Washington declararon su apoyo casi de inmediato en los primeros días de la guerra, después de haber sido atacada la Unión Soviética por Alemania nazi el 22 de junio de 1941. Sin embargo, bueno, también nos prometieron suministros de material bélico y ayudó, pero tardaba mucho también. Stalin desde los primeros días de la guerra instaba a Roosevelt y Churchill a que abrieran Segunda Frente en Europa. Pero, bueno, se puede debatir las razones del por qué no querían hacerlo. A lo mejor algunos piensan que estaban viendo qué bando estaba ganando, porque estaban interesados de todas formas en debilitar tanto a Alemania como a la Unión Soviética. Pero, bueno, nuestros espectadores pueden juzgar por su cuenta, ¿no? El Segundo Frente fue abierto en Europa, en Normandía, en Francia del Norte, en junio de 1944. Es decir, 4 años tardaron los aliados en hacer algo real, ¿no? Y de hecho, ellos no podían dilatar más tiempo, porque la Unión Soviética ya pasaba a liberar la Europa del Este. Hay una anécdota, ¿no? No sé si es una leyenda o algo basado, pero algo basado en realidad, ¿no? En febrero de 1945, en Yalta, que es Crimea, se celebraba la conferencia de la Gran Troika, Stalin, Churchill y Roosevelt. De hecho, era la primera visita de un presidente norteamericano a Rusia. Y se estaban debatiendo sobre las cuestiones de la paz en Europa y el orden mundial que se va a instaurarse después de la guerra. Y uno de los argumentos de Stalin era, él dijo a una de las propuestas de sus colegas: nuestras tropas, el Ejército Rojo, está a 50 kilómetros de Berlín. Los aliados están a 500 kilómetros. Si vamos a hacer más preguntas, ¿no? Pues esto se explica, ¿no? por sí mismo. Okay. Bien, entonces, pues, y así más o menos llegamos a la culminación y a la toma de Berlín. ¿Podría explicarnos un poco qué curiosos anécdotas históricas ocurrieron allá y pues cómo terminó no solamente la parte que corresponde a la Unión Soviética, sino también a la Segunda Guerra Mundial en total, y pues hablo principalmente de Japón? Bueno, la batalla de Berlín era el punto decisivo de la guerra, porque se le arrinconó a la peste nazi a su hogar, ¿no? A su madriguera, para derrotar a los nazistas en su propia casa, ¿no? A pesar de que era una batalla bastante corta, bastante breve, como 2 semanas, cobró muchas vidas, ¿no? Era una batalla bastante sangrienta. Para el pueblo soviético, para los descendientes de nuestros abuelos, bisabuelos que tomaron Berlín, sobre todo se conmemora con un símbolo de esta batalla: es la toma de Reichstag, el antiguo parlamento alemán que fue disuelto por Hitler, y la bandera roja de la victoria sobre Reichstag. Este es el símbolo de la victoria hoy en día. Y bueno, pero con eso no fue el final de la guerra mundial, solamente el final de la guerra en Europa.
En agosto, los aliados, con el papel decisivo de la Unión Soviética, derrotaron al Japón militarista. Liberaron algunas partes de Rusia, como la isla de Sajalín, liberaron el territorio de Corea, ayudaron a liberar China, ¿no? Y los americanos liberaron las islas japonesas. Este es el final de la guerra. Se celebra el 2 de septiembre de cada año. Okay. Pues, Y para la Unión Soviética no era una guerra fácil, era una guerra para poder quedarse en el escenario histórico como un pueblo, porque es una cosa curiosa que no se acentúa casi nada, es que los alemanes tenían dos conceptos diferentes de la guerra. En la guerra en el occidente, es decir, la guerra en Europa, se le aplicaba un concepto de guerra caballeresca, guerra de caballeros. Era una guerra civilizada. Al revés, la guerra contra los pueblos eslavos, contra la Europa del Este, era una guerra de exterminio masivo. Se le consentía a los nazis, a los soldados alemanes, violar a las mujeres, quemar en vivo a las aldeas enteras, ¿no? La Unión Soviética pagó con 27 millones de vidas para obtener esta victoria y quedarse como una nación en el pueblo, en el escenario histórico mundial. Y lo más interesante es que la mayoría de estas vidas, de estos 27 millones, son civiles. Las pérdidas militares netas, diríamos, son como 9 millones. Los demás son civiles. Por eso hay una canción rusa que dice que en Rusia no hay ninguna familia que no tenga su propio héroe. Es porque la guerra afectó a casi cada familia soviética. Por eso, en el occidente a menudo se preguntan por qué siguen con memorias sobre esa guerra. Es por eso, porque dejó una herida muy profunda en la historia de Rusia y la antigua Unión Soviética. okay. Muchas gracias, Eugenio, por hablar hoy sobre esta tragedia mundial y la contribución decisiva de la Unión Soviética en la derrota del nazismo. Muchas gracias. Gracias.